pues en esta mañana, bienvenidos todos, también un saludo a los que nos verán por las redes. Tenemos una reunión especial y por este orden participarán Víctor, Natalia, Matías y Eduardo. Cada uno nos traerá algo del Señor. Pongamos vuestra atención y vuestro corazón. Así que Víctor, en primer lugar, pues con su pantalla y todo, hemos buscado una pantalla ahí para Víctor. Y adelante, que el Señor te bendiga y te use. Bueno, empezamos entonces. Buenos días, gracias ahí por venir. Y bueno, hoy tengo para vosotros, dentro de los minutitos que más o menos vamos a compartir los cuatro, un tiempo para comentar lo típico, bueno, que muchas veces en esta época, en enero, solemos tener, ¿no? Y es lo típico de Año Nuevo, Vida Nueva. ¿Sí? Bien, en realidad nosotros tendríamos que decir más que Año Nuevo, Vida Nueva, tendríamos que decir, pues, Reunión Nueva, Vida Nueva. Pienso que deberíamos obtener algo nuevo cada vez que venimos a la iglesia. No sería lo correcto si saliéramos cada vez que venimos aquí de la misma manera que entramos. A ver, que esta reflexión, que es una pequeñita reflexión, también es para mí, ¿vale? Es para todos. Bien, el tema que os quiero tocar hoy es un pequeñito recordatorio que está basado en Filipenses 1.6 y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, esto es una carta de Pablo a los filipenses en un contexto de amor, en el que, bueno, él les está diciendo que la obra que Dios empezó en ellos, la perfeccionará hasta que Jesucristo vuelva. Bien, entendiendo como que Jesucristo vuelva, entendiendo, bueno, pues hasta que el Señor nos arrebate, o bien hasta que nosotros partamos hasta estar con Él, ¿de acuerdo? Quisiera combinar este pequeño versículo con otro que está en 1 Corintios 3, del 6 al 10, que dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cuando se predica el Evangelio, lo que estamos haciendo es plantar una semilla. Vale, realmente cuando una persona decide seguir a Cristo, su vida comienza de nuevo y, bueno, digamos que hay ahí una oportunidad de cambio, ¿no? Si nos fijamos en lo que hemos leído, encontramos 4 personas que están involucradas en el crecimiento de cualquier creyente. Son 4. Una es la que evangeliza, está claro, ¿vale? La que planta la semilla, bueno, la que pone el fundamento. La otra sería, una segunda, sería, bueno, la que explica la doctrina de la palabra. Es la que riega o, como habíamos leído, edifica encima, ¿sí? Hay una tercera, que es la que se encarga de poner en práctica esa palabra. Es la que sobre edifica. Y por último, hay una cuarta, que es la que da el crecimiento o la madurez. Por supuesto, a ver, estamos hablando de un edificio o estamos hablando de una planta, ambas cosas somos nosotros. Nosotros somos el edificio, nosotros podemos ser también una planta, ¿vale? Rápidamente vamos a ver estas 4 personas. La primera persona fue la que nos evangelizó. El apóstol dice en el versículo 6, dice: yo planté. Un poquito más adelante, en el versículo 10, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Alguien nos predicó la palabra algún día y al creer en ella, pues nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos un edificio, una cementación, y bueno, pues empezamos a crecer. La segunda persona es la que explica la doctrina de la palabra. Riega y edifica encima, ¿vale? En el versículo 6 dice: Apolos regó. Estas personas regadoras son las personas crecidas en la iglesia que todos conocemos, que son las que controlan más la palabra, empezando por los pastores, los ancianos, los diáconos e incluso hermanos de la iglesia que controlan bastante, ¿no? Y que en un momento determinado nos pueden explicar la palabra. Esas son las personas que riegan. La tercera persona es la encargada de poner en práctica la palabra.
es la que sobreedifica. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando del propio creyente, estamos hablando de ti y de mí. En principio, ¿cómo lo hacemos? Pues con nuestros propios frutos, con los frutos que puede arrojar pues, nuestra vida de creyente. Por último, hay una persona que es la que da el crecimiento, que es la que da la madurez a esa persona, ¿vale? Y por supuesto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. Ahora bien, para que Dios dé el crecimiento, pues nos dé la madurez, necesita de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aportar ese material para que el Señor, ¿qué? Para que el Señor siga edificando, construyendo esta casa, ¿de acuerdo? Él es el que va dando ese crecimiento también a la planta que nosotros somos, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Bien, visto esto, hay un versículo en Gálatas, un pequeñito texto, en Gálatas 6, del 4 al 8, que dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ciertamente, todos lo hemos creído, todos los que hemos creído en la salvación, todos tenemos, digamos, el cielo ganado, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a llegar allí? Nosotros por fe sabemos eso, que si queremos somos salvos, está claro, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Vamos a llegar con un edificio de planta baja, medio arruinado, sin paredes? ¿O vamos a llegar con un edificio de 5 o 6 plantas, debidamente construido, totalmente acabado, con todo lujo de detalles? ¿Vale? Cada uno es responsable del material de su propia obra. Cada uno va poniendo a disposición de Dios un material. Si el material es bueno, Dios lo aprovechará y podrá construir nuestro edificio. Pero si el material es malo, lo va a desechar seguro. El crecimiento o la madurez sería, en este caso, prácticamente nula. Vale, se podría decir que espiritualmente nuestro edificio pues no tiene nada, está en ruina. Bueno, llegados hasta aquí, pensemos que como creyentes podemos estar en 3 supuestos. 3. Primer supuesto, pues plantando la semilla. Cualquiera de nosotros podemos estar evangelizando a otras personas. Que resulta que no estamos en este supuesto, podemos estar en un segundo supuesto. Podemos estar, por ejemplo, regando. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues, por ejemplo, con nuestro testimonio, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Estar regando significa estar, hablándole a otros creyentes y siendo luz para ellos. ¿De acuerdo? El tercer punto en el que nosotros nos pudiéramos encontrar sería pues sobre edificando. ¿Y cómo estaríamos sobre edificando? Bueno, pues oyendo, por ejemplo, estudiando o poniendo en práctica la palabra. Bueno, llego ya al final. Como remate, quisiera recordaros, y recordarme a mí mismo, que Dios, sabemos todos que Dios es grande, Dios es misericordioso, y Dios es ayudador de los que se humillan ante Él y acuden a sus pies pidiendo ayuda. Eso lo sabemos todos. Si nuestro edificio no anda bien, o si hacemos un análisis de nuestra vida y vemos que no arrojamos nada bueno, pues, siempre tenemos ahí al Señor, ahí a quien podemos acudir, ¿no? Él siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. Simplemente, ¿qué necesitamos? Pues ser sinceros delante de Él. Y nada más. Espero que esta pequeña reflexión haya podido ser de bendición para todos y lo dejamos aquí. Amén. Bueno, feliz año a todos. Y bueno, yo quería tener un pequeño pensamiento basado en el profeta Habacuc, en su libro, en el capítulo 3, versículos del 17 al 19, y lo voy a leer. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto,
aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y bueno, estos versículos siempre me han gustado mucho. De hecho, luego compartiremos la canción que compusimos ya durante la pandemia, de hecho. Y bueno, me gusta mucho cómo el profeta puede ver sus circunstancias a través de los ojos de Dios. Para ponernos un poco en contexto, Habacuc era profeta en Judá. En estos momentos el pueblo de Dios estaba pasando por un tiempo en el que había mucha violencia, miseria, no había justicia, había maldad. Y él le preguntaba al Señor cómo era que podía ser esta situación. Y ahí Dios también es cuando le da la profecía de que el pueblo va a ser conquistado por los babilonios, con lo cual parecía que no había esperanza en esa situación. Sin embargo, hacia el final de este libro, Habacuc vemos que hace una oración y vemos cómo él puede ver estas circunstancias de miseria, de escasez, porque seguramente iban a pasar tiempos de escasez, de estar mal, de estar muy incómodos. Y vemos cómo estas circunstancias no son las que definen la mirada de Habacuc, sino que él pone su mirada primeramente en el Señor. Entonces, a través de los ojos de Dios, él puede ver sus circunstancias de manera diferente. Porque aunque dice, yo me alegraré, podemos pensar que no es fácil siempre alegrarnos en las circunstancias, pero es que la vida del creyente no quiere decir que siempre estemos alegres porque todo lo que nos pasa es alegre, sino que, de hecho, dice Jesús, que el mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Al vivir en este mundo ya caído, pues es inevitable que pasemos por circunstancias difíciles. Sin embargo, Habacuc sí que entiende que da igual la circunstancia que estés pasando, Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia. Sea que estés pasando por un tiempo pues, de escasez, como decía aquí, donde la higuera no florece, los establos están vacíos, los rebaños se mueren, o también puede que sea que estés pasando una circunstancia pues, de espera o de soledad, pues falta de trabajo puede ser, pues cada uno sabe lo que puede estar pasando o lo que puede pasar en este año que viene. Lo que sí tenía claro el profeta es que podemos escoger dos opciones, o centrarnos en esas circunstancias o bien mirar a Dios, que es más grande, y entender que Él es soberano, como dice el versículo, el Señor soberano es mi fuerza. Él está al control, Él no se queda en esa circunstancia, sino que Él está trabajando. Él ve más allá y ve el fruto de todo este tiempo que a lo mejor podemos estar pasando. Por eso Él escogió gozarse en Dios, alegrarse en el Señor y alabarle sea cual sea la situación. Dios está obrando en medio de la situación que podamos estar pasando. Por eso, ahora vamos a compartir esta canción basada en estos versículos y bueno, os animo a que podáis hacer la vuestra también, que si estás pasando una circunstancia difícil, una situación que parece que no se termina de solucionar, que veamos a Dios, Él está por encima de todo y podemos mirarle a Él, confiar en Él porque Él es soberano y también alabarle a Él. Amén. Muy bien. Pues voy a repetir la frase de Víctor. Año nuevo, vida nueva, pero vamos a cambiar otra vez. Año nuevo, retos nuevos.
Y quería compartir con vosotros pues, unos versículos que se encuentran en Hebreos, en capítulo 11, del 8 al 11. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y quería compartir con vosotros las claves de cuando te enfrentas a retos nuevos que podemos ver en la vida de Abraham y también en la vida de Sara. Y en primer lugar podemos destacar lo siguiente: ante un nuevo reto, busca la promesa de Dios para ti. Vemos como el Señor pues, le dijo a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, en esta versión dice eso, y serás una bendición para otros. Por lo tanto, el primer paso ante un reto, busca la promesa de Dios. El segundo paso que podemos ver en la vida de Abraham y de Sara es alimenta la fe en la promesa. Y vemos cómo a lo largo de este peregrinaje que empieza la familia de Abraham, Dios lo va llevando por diferentes sitios. Y vemos como en diferentes versículos, voy a leer algunas cositas. Génesis 12, 7 y 8 dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham bajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel y Ai. Y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. En el 13:4 dice que volvía al sitio entre Betel y Ai, donde había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. En Génesis 13:14 dice: después de que se fue Lot, el Señor vuelve a hablar con Abraham y le dice: toda esa tierra te la daré en herencia, y vuelve a construir un altar. Y vemos cómo en la vida de Abraham, pues aún cuando Dios hablaba, construía un altar. Vemos palabra del Señor y adoración. Pero cuando el Señor no hablaba, construía un altar. Vemos adoración. Y vemos cómo Él alimentaba la fe en esta promesa. El tercer punto, que es el que más me cuesta a mí, y supongo que a todos, es disfruta del viaje de la espera. Cuando a Abraham se le promete una heredad, una descendencia, tenía 75 años. Cuando se cumple la promesa de Dios, tiene 100. Han pasado 25 años. Yo no sé cuál era la esperanza de vida de aquel momento, pero no leí a qué edad se murió, no tengo el dato. Pero 25 años son muchos. Pero da igual lo que estés esperando. A mí 2 días me parece mucho, cuando tienes ansiedad, ¿no? Cuando tienes ganas de que se cumpla algo. Entonces, vemos cómo Abraham disfruta del viaje, no, o sea, Abraham se desespera también. Y vemos cómo en esa desesperación habla con Dios, pero Dios también vuelve a alimentar esa fe, ¿no? Y le dice Abraham a Dios: ¿de qué sirven todos tus beneficios si ni siquiera tengo un hijo? Y Abraham, pensando en esto, dice: dejaré todo en herencia a uno de mis siervos. Y Dios le dice: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Vemos cómo Dios interviene también en nuestra ansiedad. Así que aprendamos a disfrutar del viaje de la espera. Y por último, celebra el cumplimiento de la promesa. Después, unos capítulos más adelante, cuando nace su hijo, y nos dice en el capítulo 21, el versículo 1, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió en el tiempo que Dios dijo que pasaría.
Así que estos 4 puntos os los vuelvo a marcar para que los tengamos más presentes. Ante un reto, busca la promesa de Dios para ti, alimenta la fe en la promesa, disfruta del viaje de la espera y celebra el cumplimiento de la promesa. Pero esto no se queda ahí, porque cuando tú afrontas un reto con promesas de Dios, te da algo que no te da el hacerlo como dando palos de ciego, que es certidumbre. Y vemos como en los siguientes capítulos, no sé si es en el siguiente exactamente, pero vemos como a Abraham se le presenta una de las pruebas más difíciles de su vida, que es entregar a su hijo como sacrificio a petición de Dios. Pero vemos como la actitud de Abraham es de tranquilidad, por lo menos de cara a su hijo, ¿no? Dice, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y esto te puede pasar a ti también. Cuando estás dentro de un reto y piensas, y sabes, que Dios te ha dado promesas y no las ves cumplidas, piensa en que esto te da certidumbre. Alimenta tu fe. Disfruta lo que puedas el viaje de la espera. Pero algún día verás recompensada esa fe en la promesa que Dios te dio. Y nada, quería compartir con vosotros, bueno, que cantáramos juntos la canción Rompiendo en Fe, que viene un poco a colación de esto. Bueno, buenos días. Buenos días. Todo lo que habéis compartido a mí me ha edificado muchísimo, me ha tocado, gracias a Dios, porque Dios es un Dios vivo, un Dios que está en medio de todos aquellos que creen y nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso a través de las cosas que nos pasan. Puede Dios estar hablando. Yo hoy quería compartir con vosotros, me ha llamado la atención la ilustración, me recuerda un poco la eternidad de Dios, y nosotros estamos enfocados en lo eterno. Amén. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:3, nos dice el apóstol Pedro con sabiduría y la verdad con mucha gracia, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, volver a nacer, de newborn, como dicen los americanos, ¿no? Y los de lengua anglosajona. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. A veces la realidad material nos hace pensar en que, bueno, que todo es difícil, todo se complica cada vez más y que todo, incluso que todo se va a venir abajo en algún momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitamos de Dios, los creyentes, ¿no? Y a veces Dios permite precisamente esas circunstancias para que nosotros elevemos nuestra mirada a Él, le miremos y estemos con nuestra mirada pendiente, ¿no? de Él. Por lo tanto, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en los cielos, en el Dios, ese Dios vivo del cielo, y esperar en Él. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice que Dios nos ha llamado a una esperanza. Fijaos que dice una esperanza viva. No una esperanza muerta, no una esperanza religiosa, no una esperanza que está ahí y nada más, sino que es una esperanza viva, una esperanza contra viento y marea, una esperanza que nos hace confiar
en Dios seguimos, por lo tanto nosotros cada uno poniendo nuestra mirada en Él, aunque las circunstancias muchas veces nos digan lo contrario. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, un hombre de Dios. A veces su carácter no me gusta porque es demasiado tajante, ¿no? Pero sin embargo es un hombre envidiable, era como un bulldozer, ¿no? Un bulldozer es la máquina esa que empuja la tierra, ¿eh? Y que aunque sea muy pesada, él le sigue empujando, ¿no? Con el poder de Dios, entre el carácter que tenía, que yo creo que si no tuviera ese carácter, el apóstol Pablo no haría Dios la obra, su obra por medio de esa manera. El apóstol Pablo nos dice muchas cosas en sus escritos, pero quiero centrarme ahora en el viaje que tuvo que hacer tan accidentado en Hechos de los Apóstoles, cuando es arrestado en Jerusalén y tiene que viajar hasta Roma. Menudo viajecito. Es para poner los pelos de punta. Ya en Jerusalén, cuando lo arrestaron, empezaron unos tumultos que aquello parecía como dice Jonathan muchas veces, la franja de Gaza, ¿no? Entre palestinos e israelitas allí. Una cosa tremenda, que no nos da tiempo a leer. Pero esa noche, en medio de aquel viento huracanado, cuando iban en el barco, embarcaron, ¿no? Y entonces dice que se levantó un viento huracanado, en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Pero en cuanto embarcaron, en Hechos de los Apóstoles, 4 capítulos antes, se le aparece el Señor a Pablo y le dice: Pablo, ten ánimo, así como has sido mi testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pero vemos que en el capítulo 27 ese viento huracanado viene y destroza todo, y los tiene así 14 días, nada menos. Imagínate, en oscuridad total, 14 días en medio de una tormenta. Madre mía, y al final naufragan. Vamos a leer un poquito, dice, en la tempestad en el mar, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, por fin, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, al viento, y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, es decir, la barca auxiliar del barco, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y el barco quedó a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, es decir, tiraron todo. Bueno, y sigue más adelante, pero dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho, está narrando Lucas, ¿no? Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien sirvo y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fijaos qué promesa, y al cabo de un tiempo viene ese cacho tempestad. Con todo es necesario, dice el apóstol, que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, echando la sonda, hallaron 20 brazas. Bueno, y el barco al final se parte, ¿no? Y todos querían huir antes de eso. Los presos querían huir fuera, y el Pablo les dice: no lo hagáis, porque si lo hacéis vais a perder la vida, le dice al centurión que les dijera eso. Fijaos qué tribulación, ¿no? Qué tribulación. Y sin embargo, el apóstol en medio de todo eso, Dios le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena nueva en Roma. Eso le sostuvo, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a tener una esperanza viva en nuestros corazones. Yo no sé qué tipo de esperanza tienes tú en Dios. Una esperanza pasiva, una esperanza activa, una esperanza, pues, tal vez momentánea. Pero Dios nos ha llamado a tener una esperanza viva en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos mantener esa esperanza? Pues mediante la paciencia. Menuda virtud, la paciencia, ¿eh? No es fácil hoy en día tener paciencia. Pocos tienen paciencia, pero Dios, precisamente los cristianos, tenemos que tener más paciencia que todo el mundo, y por eso necesitamos de Dios para que Él nos dé paciencia. Necesitamos paciencia, y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tenemos esperanza. Paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Amén. Y vamos entonces a cantar la canción. Me gustaría que antes de bajarme de aquí pudiéramos ver la letra. Bueno, ¿por qué elegir esta canción? Cuando nació mi nieta Ela, Rebe eligió esta canción, y yo cuando la oí dije: madre mía, qué canción. Y dice, entre otras cosas, fijaos: bendecirá al Señor mi Rey, mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. Y seguimos: en el día de angustia, ¿qué haré? En Él esperaré. Vale, por eso elegí esta canción, porque es una canción que nos habla de darle gracias a Dios, pero también de esperanza. Amén. Vamos a cantarlo, pues.